señorita, por favor, el inalámbrico. El micrófono inalámbrico. Es que el micrófono inalámbrico tiene una pila un poco regular. ¿Se me escucha bien? Bueno, ante todo, buenos días, agradeceros la asistencia, que es cara conocida y cara no tan conocida. Desgraciadamente, si hoy estuviéramos aquí, en vez de estar haciendo esto, estuviéramos retransmitiendo la final de la Champions, seguramente tendríamos esto que no cabe la gente. Pero no tira tanto estos temas, ¿verdad? Desgraciadamente así no van a estar. Es uno de los problemas que hay. Se repartieron 250 invitaciones, que son 500 invitados. Y aparte de los 500 invitados, se da difusión en Facebook y en sitio. Por lo tanto, para mí tiene mucho valor que ustedes estén hoy aquí, porque a ustedes sí os interesa. Los demás se lo van a perder, desgraciadamente para ellos. No consideran el asunto tan importante. Además, se da la circunstancia también que de esas invitaciones que se han repartido, hay una asociación o federación de artes marciales que el mismo día que nosotros ponemos esta conferencia, que ya lleva tiempo puesta, ellos deciden poner hoy un evento. Bueno, pues nada, después no digamos que... Ahora ya lo iremos viendo a lo largo de la exposición, cómo viene todo el caso. Es que yo quería ir inalámbrico porque a mí me gusta moverme, y no cambiar la pantalla de esta manera. Sí, ¿no? Bueno, mientras tanto vamos a ir empezando para no dejar esto mucho. Muy bien. Aquí presento, esto es un mapa de la ponencia. Podemos diferenciar ponencia y conferencia. Conferencia es cuando yo hablo solo y ponencia es cuando se permite el uso de la palabra. Aquí, al final de la exposición, se dará un tiempo para preguntas. Por lo tanto, vamos a dejarlo en ponencia. Entonces, bueno, aquí básicamente, como digo, esto es un esquema en lo que yo establezco una serie de datos que hay por ahí, más mi experiencia, y al final hago la componente completa de lo que es este trabajo. Este trabajo no es un trabajo que se hace en 2 días, evidentemente. Lleva una preparación de meses, y aparte de una preparación de meses, tiene también un trabajo de años, porque poner todos estos datos por derecho pues lleva tiempo, no es una cosa nueva. Tienes que comprar libros, tienes que leer bastante, consultar muchas páginas web. Las páginas web tienen muchos fallos que van adaptando unas de otras, porque copian y pegan la información. Tienes que comprar bibliografía en otros idiomas, porque desgraciadamente en español no hay, los libros más interesantes están en inglés, por lo tanto tienes que comprarlos, no puedes comprarlos en francés, y más o menos por lo cual yo con el poco conocimiento que uno tenga. Y con eso va sacando datos, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente pues tenemos fuentes bibliográficas, documentales, vamos a hacer un estudio acerca de los orígenes, los escritos, distintas teorías, influencias en lo que son lugares, maestros, estilos, y con esto vamos a sacar lo que es la historia y el desarrollo temporal del teatro. Y vamos a realizar una orientación que es la que yo le doy y mi opinión. Y esto se lo denomino yo un viaje introspectivo, ¿no? Un viaje a fondo. Pase usted, por favor. Bueno, aquí vemos un grabado del siglo XIX que está en el Museo de Arte de la Prefectura de Okinawa. Aquí arriba vemos a un señor que está haciendo una pose de lo que sería un karate, ¿verdad? Tiene el puño, lo que se llama hikite, que se ha traído aquí, y esta mano para lanzar un golpe. No sabemos bien qué es lo que quiere hacer, no creo que le quiera pegar a estas personas que están aquí. Aquí hay una vela, algunas veces alguien practica intentando apagar la vela sin tocarla, ¿verdad? Se sabe una película en un sitio. Pero bueno, ya con esto podríamos decir que si este cuadro del siglo XIX ya por aquel entonces había karate, porque este señor está en esa cara oscura. Cuando yo empiezo una exposición, siempre me gusta tirar de lo que es el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, bueno, aquí tenemos la definición que nos da la Real Academia Española de karate, ¿no? Que significa literalmente mano vacío. Kara significa vacío y te mano en japonés. Este es mejor. Así puedo yo bajar y no tengo que ir de lado. Bueno. Entonces, aquí dicen estos señores de la Academia Española. Modalidad de lucha japonesa basada en golpes secos realizados con el borde de la mano, los codos, los pies y que es fundamentalmente un arte de defensa. Llevan razón, pero esto se queda muy después. Introspección, que significa mirada interior.
Curiosamente, cuando empecé a hacer el trabajo, uno de los días me acerqué a la biblioteca de mi pueblo y consulté la enciclopedia Pasacarte, que es una enciclopedia muy famosa que suele estar en todas las bibliotecas que se precien. Y esta biblioteca Pasacarte no estaba ya disponible al público. Y entonces yo le comenté al bibliotecario que por favor me diera el volumen de la letra K, porque iba a buscar la palabra karate. Y sorpresivamente, la palabra karate no venía en esa enciclopedia tan reflejada. Con lo cual fue mayúscula mi sorpresa, que no venía la palabra karate. Por lo tanto, bueno, pues evidentemente hay un vacío grande a la hora de buscar acerca de karate, información de karate. Pase usted a la siguiente, por favor. Vamos a comenzar la exposición con dichos que han dicho, para la redundancia, algunos maestros importantes, ¿no? Aquí tenemos al maestro Kishin Funakoshi. Este hombre es muy importante y ya lo haremos a lo largo de la exposición. Y dice este hombre: penetrar lo antiguo es comprender lo nuevo. Lo viejo y lo nuevo solo es cuestión de tiempo. En todas las cosas el hombre debe tener una mente clara. ¿Quién lo transmitirá de forma correcta? Bueno, es lo que está diciendo básicamente, que entre lo nuevo y lo antiguo siempre hay una conexión. Y entonces a sus alumnos con esto pues les decía que había que avanzar y que no había que quedarse establecido en una forma fija. Pero no solamente en karate, sino en cualquier cosa de aspecto de la vida. Paso tras siguiente. Después tenemos a este señor aquí, que es Shoryun Miyagi Sensei. Este es el auténtico Miyagi, no de la película de Karate Kid, que aquel era Noriyuki Padmorita. Este es Shoryun Miyagi. Este señor es el fundador del Goju-Ryu. El que hemos visto antes es el fundador de Shotokan Shotokan. En karate hay muchos estilos, dependiendo de los maestros, dependiendo de diversas circunstancias. Y aquí dice este una cosa muy importante. El último objetivo del Karate Do es edificar el carácter, conquistar la miseria humana y encontrar la libertad espiritual. O sea, fíjense ustedes que palabras más profundas, ¿verdad? Que cualquier practicante de karate tendría que tener en cuenta. Esto que está aquí puesto en la atención no lo va a conseguir prácticamente nadie. ¿Por qué? Porque somos miserables y nuestra presencia humana pues, es imperfecta y es muy difícil de conseguir. Hay muchas personas que se llaman maestros, pero no lo son, porque ser maestro de karate no solamente es dar patadas y dar un salto volador y dar muchas patadas circenses. Eso no es ser maestro de karate. Ser maestro de karate es una persona afable, con un buen carácter, que tenga seguidores, ¿verdad? La técnica es importante, pero también es importante lo que acabamos de ver. Bueno, esto es la tumba del primer maestro que hemos visto, el maestro Funakoshi, un memorial en el templo en Fuji, en el que dice Karate Wakushi no Bue, el karate es el arte marcial de la gente inteligente. Bueno, pues mira, esto aquí me he dado cuenta porque dice que cada karate es inteligente. Supongo que el maestro no diría esto por menospreciar el resto de las artes marciales, pero bueno, aquí lo dejamos. Pasamos al siguiente, por favor. Shikou Gomitsu. Esto lo dice el maestro Yonori Otsuka, que era discípulo del maestro Funakoshi. Ahora ya cuando empezamos a enredar un poquito con maestros, el conocido de esto, espero no aburrirlo mucho. Y dice que este reconocimiento solo se consigue a través de la práctica, evidentemente. No solo todo consiste en hablar. Sin embargo, lo que estamos haciendo aquí hoy también es una parte de la práctica del karate. Todo no es dar patadas y puñetazos, hay que culturizarse. Eso es algo que yo siempre he tenido muy en cuenta. Incluso cierto maestro en un día determinado me dijo que eso no estaba bien. Bueno, no estaba bien, si yo me pongo a investigar y quiero saber las cosas, ¿qué pasa? ¿Ustedes no necesitan que sepan más que usted? Pues yo, si tuviera un alumno que hace trabajos, que hace estudios y que saca las cosas adelante mejor que yo, pues para mí sería un orgullo. Por lo tanto, ya no podemos llamar a esa persona maestro en esas circunstancias, que es lo que hemos visto antes en la miseria humana. Este es el maestro Soshin Nagamine, que nos dice la práctica de karate do prolonga la duración de nuestra vida. Eso también, pero hay que tener en cuenta que cuando hagamos karate debemos hacerlo bajo la supervisión de un instructor adecuado, porque podemos lesionarnos si no hacemos bien las cosas. Pero sí es cierto que en Okinawa, los señores que practican karate, que han practicado karate, este señor murió con cerca de 90 años. También supongo que el clima y la buena alimentación, el pescado y lo que hay allí, ¿no? Que es un ambiente distinto al que tenemos aquí, pues eso también ayuda. Pero también, si uno va aquí nuevo, se encuentra un montón de dojos pequeñitos, dojos son lugares de práctica, ¿verdad? Donde hay ancianitos que están practicando. Pero ancianitos que uno los ve y que no parecen ancianitos, que tienen más vigor que una persona de 20 años de aquí. Entonces digo yo que algo tendrá que ver la práctica de karate. Pasamos al siguiente. Bueno, esto significa Shuhari, son 3 etapas de aprendizaje, que vemos nuevamente al maestro Funakoshi, en el año 1935,
este es el primero que hemos visto, ¿verdad? Que significa obedecer, separarse, trascender. Primero, la persona que comienza un arte marcial, pues obedece lo que le van diciendo, haz esto de esta manera. Ya llegado un tiempo, te separas y sigues tu camino. Y en último lugar, trasciendes, ¿no? Sería, por ejemplo, pues empiezas a hacer el tiro de un arte marcial, te separas y después creas el tuyo propio. Haz el que por favor así. Bueno, y esto lo digo yo, que no pegarse con nadie, ¿verdad? Los combates hoy día no son precisamente a puño. La pluma siempre es más poderosa que la espada. Esto también pasa, ¿no? Esto es lo que dijo la señora antes. Bueno, aquí tenemos que el conocimiento lo podemos tener de dos formas, a través de fuentes vivas o a través de fuentes bibliográficas. Desgraciadamente las fuentes vivas hoy día no las podemos consultar porque no podemos hablar con el maestro Funakoshi a menos que cojamos una tabla de Ouija y si eso funciona podamos hablar con él. Pero hoy día no podemos hablar con este. Lo único que nos quedan son fuentes bibliográficas de personas que se han molestado en recopilar información y en los propios documentos que los grandes maestros nos han dejado. Tempus fugit. ¿Esto qué quiere decir? Pues muy fácil, que se nos va el tiempo, que tenemos que aprovechar. Entonces, todo este tipo de trabajo, yo animo a las personas que practiquen karate, aquí hay personas que practican karate, por favor levanten la mano. Muy bien, pues tenéis también que investigar. Y si por ejemplo veis aquí este trabajo, pues ustedes continuarlo y mejorarlo. Yo a lo mejor estoy equivocando en algunas de las cosas que diga. Es bueno también que investiguéis, que sepáis lo que estáis diciendo. Es importante, ¿no? No ir solo al dojo a hacer las técnicas, las catas, sino saber de qué, tu estilo de dónde viene, conocer un poquito su historia. Eso te va a enriquecer, le va a encontrar más sentido a lo que haces. Entonces, allí, en esa silla que veis ahí tengo unos cuantos libros de los míos. Estos libros están registrados, porque bueno, siempre hay mucha gente que se aprovecha del trabajo de uno, del trabajo ajeno. Yo lo registro, yo no gano dinero con los libros, ni gano dinero con esta conferencia, y lo hago por gusto. Porque yo siempre quería que me dieran un micrófono y tener una audiencia escuchando. Entonces, bueno, hoy están ustedes aquí escuchando, de momento, ¿no? Pasamos a la siguiente. Otra cosa muy importante es esta, es decir, el conocimiento yo lo atesoro el conocimiento, pero no me lo tengo que llevar a la tumba, lo tengo que compartir con las personas. Entonces, hay ciertos individuos que consideran que sus conocimientos son sagrados y para transmitirlos, pues los transmiten con una suma adecuada de dinero o por un interés, ¿no? Aquí estamos viendo hoy que eso no funciona de esta manera. Yo comparto mis conocimientos con ustedes, yo no voy a contar nada. Entonces, hay que intentar, si no, no avanzamos. Porque si hay un científico que inventa algo y se lo queda para sí, desgraciadamente después ya siempre se mercadea con todo, ¿no? Hasta con los intentos y con todo. Igual que hemos dicho antes, hemos hablado de fuentes bibliográficas, pues siempre hay que tirar de fuentes respetadas, ¿no? Esto es un apéndice de un libro muy conocido, el de Okihan, que se llama Reni Ponten no Kata, que apareció en el año 1949, aquí está por la kata aplicada, ¿no? Aquí en japonés explica la kata con los distintos movimientos, ¿no? Era un apéndice de ese, por lo tanto, pues sería una fuente de consulta. Y aquí vemos distintos libros, ¿no? Si tenemos que investigar sobre algo, pues tenemos que ver lo más respetado, ¿no? Karate no Okihan del maestro Funakoshi, Koteritsu también de Funakoshi, este libro de Shoki Tobu, este libro de Corazón del Karate del maestro Gandhi, este del maestro Nobuni, Karate de Newman, de Weaponless Warrior, de Bishakin, también una persona que investiga mucho sobre las artes marciales, este Chokoran Karate Hakiku, que es una edición limitada, este libro, por ejemplo, que tienen ustedes aquí, ese libro vale 150 euros. Claro, entonces alguien dice, bueno, yo me he gastado 150 euros esto, yo me lo he gastado. Y me lo he leído, está en inglés. Entonces, tiene atesorado uno mucha información que no encuentra por ahí. Inclusive, yo sabía ya, por ejemplo, aquí se hizo hace unos años, una conferencia sobre el nacimiento, conmemorando el nacimiento del centenario nacimiento del maestro Roque. Muchas de las cosas que se hicieron en esa conferencia estaban en este libro recogidas y ya las sabía. Supuestamente, pues en ese evento nos íbamos a informar de muchas cosas. Yo no me enteré nada porque yo lo sabía, porque tenía este libro. Y este, Karate Do de Hironori Otsuka. Otro libro también muy interesante. Bueno, los sistemas de lucha. Desde que el hombre es hombre, siempre se ha peleado. Siempre ha tenido un interés por pelearse. No sé, sí, entonces, eso, las peleas, los ha sistematizado, para la redundancia, sistemas de lucha. Encontramos ya Mesopotamia, ¿verdad? 6.000, 5.000 años antes de Cristo, la India, está el Karapiyat, en 2005 a.C.,
está Egipto, África, Grecia, con el famoso Pancracio, ¿verdad? Aquí vemos bajo relieve de Egipto, donde se ven personas aquí luchando, este también aquí, y este es el Pancracio. Este de aquí es el dios romano de la guerra, Marte. Eso sería un origen global. Aquí hay muchas letras, pero no hace falta que ustedes las vean. Fíjense más en los dibujitos y las fotos que yo pongo, porque las letras eso no. Aquí básicamente yo lo que hago es un pequeño recorrido por lo que sería el arte marcial de la zona oriental, porque siempre nos hemos dividido entre Occidente y Oriente, ¿no? Que también se ve eso en la serie esta de los Oriente y todas las historias, se está dividido siempre en dos zonas. Entonces aquí, la parte oriental, bueno, pues aquí hay un señor médico que se llama Gerard Poitou, que en el año 1200 estableció una serie de movimientos basados en animales para mejorar lo que era el aspecto físico de las personas, ¿no? La salud. Eso se ve mucho en las películas chinas estas, ¿no? De Jackie Chan, ¿no? El tío de la olla, el tío de no sé qué, pues del cisne, de la serpiente, del dragón, ¿no? Pues aquí ya está este hombre que lo hizo, ¿no? En el 550 aparece una figura muy conocida, muy mítica, que es este hombre que está aquí, es un retrato dibujado, Bodhidharma, que era un monje indio. Daruma Taishi es un hombre japonés, que supuestamente fue al templo de Shaolin, y en el templo de Shaolin enseñó a los monjes a luchar porque los monjes sufrían de muchos horrores, muchos gustos, ¿no? Y entonces aplicó el dicho de mens sana in corpore sano, es decir, ustedes van a hacer meditación, pero también tienen que tener un cuerpo físico adecuado, ¿no? Y aparte se defienden de los ataques de los ladrones, ¿no? Esto es no se sabe muy bien si es cierto, parece más bien una leyenda. Después ya, muy importante, en el 600 a.C. aproximadamente empiezan a haber relaciones entre lo que era Okinawa y China. Eso es muy importante para el desarrollo del carácter. En 1362, bueno, pues ya Okinawa pasa a ser oficialmente de China. Okinawa siempre ha sido una tierra que ha estado primero dominada por los chinos y después por los japoneses, pero durante más tiempo por los chinos. Después también, otra cosa que influye mucho, pues es la llegada de 36 familias que se llaman a un barrio chino en Okinawa, que fue el barrio de Kume, donde ellos pues reprodujeron lo que eran las viviendas chinas y la forma de vivir china para que los okinawenses pues aprendieran de ello. Era lo que se llevaba en aquella época. Y es una clara influencia de la presencia china en Okinawa, que ahora vemos que es muy importante. Y ya después, en 1609, se produce el cambio de posición social en la que el clan Satsuma japonés invade Okinawa y ya pasa a ser japonés. Entonces, bueno, pues aparte evidentemente de tener influencias de China y de Japón, sobre todo también hay Corea, Tailandia, Indonesia, Filipinas que llevan parte de toda esa zona. Y en esos sitios también hay sistemas de lucha, evidentemente. Hay un sistema de lucha originario en Okinawa que es el Tegumi o el Muto, que depende de si es la zona de Naha Tomari, se llama Tegumo, y si es la zona de Shuri, es Muto. Entonces, bueno, era un sistema donde había agarres, derribos, ilustraciones, no había golpes, y fue muy popular, sobre todo en la época Taisho, 1912-1925. Pasamos a la siguiente, por favor. Esto es lo que hemos hablado antes del templo de Shaolin. Aquí vemos un grabado de los monjes practicando el patio del templo. Esto es una fotografía de Okinawa, donde aquí vemos. Cuando vemos una fotografía, bueno, pues sacarle un poquito de jugo, ¿verdad? Aquí vemos unos señores con su uniforme, con su cartel, ¿verdad? Serán los alumnos más avanzados. Y aquí detrás vemos a otros que no están con esos caracteres, pues son alumnos menos avanzados. Y aquí detrás, este que está aquí, es el Shoyun Miyagi, que hemos visto antes, que hablaba de la miseria, del carácter humano, que es el Shoyun Miyagi, que fue un comerciante muy adinerado. Estableció el Goju-Ryu, estuvo muchos años en China aprendiendo y al final el hombre quedó empobrecido porque todo lo que tuvo fue para desarrollar el carácter. Era una persona que estaba muy comprometida con el carácter, tanto que la fortuna familiar la dilatió. Era una persona muy generosa, porque los que no son generosos son los que tienen dinero. Muy bien, pues entonces, vamos a ver el templo de Shaolin. Aparecen dos dinastías, dinastía Ming y dinastía Qing. Hay un paso de esta dinastía a la otra, siempre hay un paso de una dinastía a la otra, hay una guerra, una lucha. A la dinastía Ming, los monjes de Shaolin apoyaban a la dinastía Ming. Al ganar la guerra a la dinastía Qing, pues los monjes se van del templo, porque el templo es destruido, y crean un nuevo templo en el sur, en Fujian, en la zona de Fujian. Entonces, bueno, hay una leyenda que nos dice que Fan Zhongwon, estos son nombres chinos, difíciles de pronunciar, ¿verdad?, muere
y su hija, Fan Qinian, ve a una rubia y entonces crea el estilo de la rubia blanca, que eso era para ella vengarse de los que mataron a su padre, ¿verdad? Esto de la rubia blanca es un estilo que existe. De hecho, karate está influenciado por el estilo de la rubia blanca y por el estilo del puño de Shaolin. Y aquí vemos un mapa geográfico de Japón. Bien, podemos pasar al siguiente. Estos son fotos del templo, en la antigüedad, ¿verdad? Y estos señores aquí pues, practicando, aquí vemos a los chiquillos practicando. Nótese cómo los niños pues, ponen en este ladrillo que divide este pavimento, como ponen el pie, ¿verdad? Para que no se le abra la posición. Los que hacen artes marciales saben que esta posición se llama posición del jinete, ¿verdad? Kibanashi, y como ellos ponen el pie ahí para que no se le abra la posición, ¿verdad? Y desde pequeñitos ya están ellos entrenando. Bueno, a la hora de hablar de un arte marcial, en este caso del karate, tenemos que, vamos a datarlo. ¿De dónde viene? ¿Desde qué fecha podemos datar el karate? Bueno, pues tendremos que irnos a las fuentes escritas o fuentes oficiales que existen. Se nos habla de dos tratados, que son chinos, Ekingyo y Kinzenki, que supuestamente se les atribuye su autoría al señor Daruma Taishi, al que hemos visto antes, que fue al templo de Shaolin, que es este que está aquí, en otro dibujo, a enseñar a los monjes artes marciales, entre comillas. Bueno, estos son unos tratados muy antiguos que se llaman Tratado de Transformación de Músculos y Tendones, o también conocido como Libro de las Mutaciones. Yo este libro, evidentemente, no lo he visto, pero si el maestro Egami, que tiene mucho que ver con Shotokai, dice que esos libros han existido, pues yo me tengo que hacer eco de lo que ese hombre dice, ¿no? Porque habrá tenido acceso a una información que yo no he tenido. Entonces, bueno, ahí básicamente había 18 cartas, un movimiento que se llamaba las manos de Pan y 2 sutras, que estos eran ejercicios de respiración, para que los monjes estuvieran bien físicamente. Después aparece otro documento que es el documento Oshima Hiki, que fueron 3 tomos, en los que un barco que procedía de Okinawa pidió auxilio a la costa japonesa para no naufragar. Porque ya saben ustedes que allí en la zona de Japón hay muchos tifones, muchos maremotos, vendavales. Entonces, pues buscó refugio en Japón, y entonces en la zona donde buscó refugio, pues se hizo una investigación de 3 tomos. Bueno, los japoneses, como escriben con los ideogramas y eso, pues ocupan mucho espacio en la página, y decir que estos tomos sean 7.000 páginas. Y entonces en esos tomos se abrió esa investigación, y en el tercer tomo se habla de Kusanagi, que es una persona muy conocida, que los que hagan karate saben que hay una carta que se llama Kankudai, que lleva el nombre de esta persona, y aquí ya se dice en este tomo que ese señor pues, exhibía un sistema de lucha en público, ¿no? Por lo tanto, en esa fecha ya también podríamos tratar karate. Después aparece otro documento que se llama Nando Satsuwa, apuntes de los países del sur. Estos 2 dibujitos que vemos aquí aparecen en esos tratados, este tratado de Nando Satsuwa, ¿verdad? Y este señor se llamaba Sabenta Nagoshi, o Sabenta Nagoya, ¿verdad? Que fue una persona que por problemas burocráticos pertenecía al clan Satsuma, tuvo que huir de Japón y se refugió en esa isla de Okinawa. Y entonces él, pues en sus apuntes, refleja la existencia de un arte marcial, que lo llamó Tsukunese, que en la isla de Amami Oshima. Ya él hace referencia a un tío de lucha en Okinawa en esa fecha. Y por último, en el año 1867, como todavía existían relaciones económicas y comerciales de Okinawa con China, se recepcionaba lo que se llamaban zapuchis, que eran unos agregados militares que iban de China a Okinawa, con una cohorte de personas, se quedaban 6 o 7 meses en la isla, había que tenerlos allí a meses en mantel. De hecho, los okinawenses, cuando estos señores iban para allá, pues claro, ya se echaban a quedar porque había que estar en los 7 meses y eso costaba un dinero. Entonces, en esta última recepción se hizo una demostración que se llama Sankushu Narabini Shorei Angumi, ¿verdad? Que es un festival de bienvenida para este zapuchi, y en uno de los documentos aparece una exhibición con 10 ejercicios, 10 puntos de karate y de kobudo. Por lo tanto, en esa fecha también tenemos un documento oficial. Podemos pasar al siguiente. Antes hemos visto, ¿verdad?, en la parte de abajo, 2 gráficos que reflejaba una práctica, que es esta, que es la práctica del golpeo al makiwara. El makiwara es este elemento que vemos aquí vertical, aquí tiene unas cuerdas, esto tiene dentro cáscara de arroz y consiste en golpear con el puño desnudo al makiwara. Es una práctica que hoy día ya no se emplea.
de completo en todos los días. Sí, tiene una mano un poco más dura, pero con la mano va a partir una viga de hierro, eso es imposible. Pero bueno, es una práctica que entonces se hacía y ahora veremos por qué se hacía. Entonces, bueno, con eso les quiero decir a ustedes que esos apuntes que aparecen ahí, pues es esto que vemos aquí, ¿verdad? Aquí vemos cómo el maestro tiene el eje del cuerpo hacia el golpe de puño, o sea, aplica peso, ¿verdad? Este no tanto, aquí se ve más en la vertical, porque este no es tanto de karate, este es más de jiu-jitsu, pero ya subido con Ishi. Pasamos así. Bueno, dentro de los libros tan famosos, ¿verdad?, que hay por ahí, aparece Bubishi, Bubishi, que es el nombre chi, Bubishi es el nombre japonés, que el mismo Shoyuki Miyagi denominó este libro como la Biblia del karate. Es un libro originario de esta fecha, aproximadamente en 1600. Es un tratado militar y dentro del tratado militar aparece también una parte que es el Bubishi del arte marcial. Entonces, bueno, pues de los intercambios que hemos visto entre China y Okinawa, pues este libro llegó a Okinawa. Y en este libro, pues evidentemente aparecía no solamente historia, filosofía, fitoterapia, vienen remedios, por ejemplo, dice, si usted le golpean tal y cual en el estómago, usted sangra, tómese esta cantidad de talleres, otra de la otra, o sea, todo eso venía impuesto. O si tiene usted se rompe un hueso, se echa usted esto, este ungüento, y todo eso la fitoterapia viene explicada. Puntos vitales, como vemos aquí, las zonas de golpeo. Aparecen también técnicas de la agulla blanca y del puño de Mohen Shaolin que hemos visto, que son estos diagramas que vemos aquí, con caracteres chinos, ¿verdad? Aparecen 48 diagramas que se llaman Quan, que son las catas estas, y 33 posturas para entrenar. Los nombres de estas técnicas son confusos. Por ejemplo, ponerse un collar, colgar una cortina, atrapar un tigre en un foso cubierto por bambú. Si alguien ha visto la película de Karate Kid del año 2010, aparece la escena de Jackie Chan con un alumno, ponte la chaqueta. Bueno, pues eso es una clara alusión a esto que estamos viendo aquí. Entonces, con esto, ¿qué es lo que se quiere hacer? Disfrazar un poco lo que se quiere enseñar para que no todo el mundo, cuando llega al libro, lo sepa hacer bien, porque evidentemente son técnicas de lucha peligrosas. Entonces, para no poner el conocimiento al alcance de cualquiera, se codificaba. Y esos nombres están codificados así. Pasamos al siguiente, por favor. Ese libro se puede comprar, está traducido al castellano, hay también una edición francesa y hoy día se puede comprar. Entonces lo que se hacían eran copias a mano del manuscrito, ¿no? Cuando llegaba, yo tengo el libro, déjamelo, pues yo tenía que copiarlo a mano y hacer los dibujitos y toda esta historia. Bueno, hemos hablado de este señor que es Daruma Daishi Bodhidharma, el de los monjes de Shaolin. Este señor de aquí es el maestro Mabuni, un maestro muy importante también en karate. Entonces, este hombre escribe un libro que es Karate Bunismo, en el año 1935, y él dice que antes de que este señor llegara al templo de Shaolin y de allí empezara a enseñar a los monjes, y supuestamente aquí donde salen todas las artes marciales, ¿verdad? Pues él ya dice que existían estilos de lucha previos. Ya hemos visto el Karanipayá, ese indio, ¿verdad? Y evidentemente toda la zona de alrededor, Filipinas, Corea, Tailandia, el mismo el Tegumi y Mundo ese que hemos visto antes, ¿verdad?, de Okinawa, pues todos esos sistemas ya existían. Y además dice que el libro Ekin Gyoki, eso es lo que hemos visto, Ekin Gyoki, esos libros ya estaban, esos libros se han escrito para darle la autoría de los mismos a Bodhidharma, justificar su presencia. Entonces yo me fío más de lo que me dice este hombre que de la leyenda de Bodhidharma, que está muy extendida por ahí. Bueno, este señor que vemos aquí es Gokenki. Aquí detrás vemos al maestro Mabuni, que está aquí detrás, y este está haciendo una posición de la agulla blanca, del estilo de la agulla blanca, para que vean ustedes que sí es cierto que ese estilo existe y que influye en karate, porque este señor es de karate y lo está viendo. Puede usted pasar. Hay diversos factores que influyen en el desarrollo del karate en la isla de Okinawa. La ponencia va orientada básicamente a ver cómo llega, cómo se desarrolla el karate en Okinawa y cómo sale a la isla principal del Japón. Y evidentemente estamos hablando que tiene influencias chinas. Hay una prohibición de armas en Okinawa, varias. Y esto impulsa el karate, ¿por qué? Porque cuando se prohíben las armas, pues tenemos que emplear otras armas. Si me quitan un palo, me quitan el sable, me quitan lo que sea, pues yo tengo mis puños, mis rodillas, mis codos, mi cabeza, mis pies para defenderme. Y tendré
desarrollar eso, porque si no estoy totalmente indefenso. Por lo tanto, la prohibición de armas impulsa. La primera prohibición la realiza un rey de Okinawa, Shoshin, en esta fecha que viene aquí, aproximadamente 1500, se llamó el Edicto de No Espada, y consistía en que en el castillo de Churi, que ahora vemos una fotografía del castillo de Churi, se almacenó las armas. Y además, este rey, que no era tonto, ¿verdad?, llevó a los jefes a vivir al castillo de Churi. Se aplicó el dicho de que mis enemigos estén cerca, ¿no?, para tenerlos más controlados. Esa fue la primera prohibición. De ahí pues surgiría también lo que es el Kobu, es decir, todo estos sistemas, el sistema de karate que utiliza armas, ¿no? El Nunchaku, Kusarigama, el Tonfa, el Go, se desarrollaría más, porque es lo que tenían más a mano, ¿no? Los apeos de la blanca, eso no se lo prohibían tener. Después en 1600, Tokugawa unifica el Japón, el clan Tokugawa, y vence al clan Shimazu, que es el clan Satsuma, en la batalla de Sekigahara, en el 21 de octubre del año 1600. Entonces este hombre, Tokugawa, que era muy inteligente, dijo, bueno, estos señores se me pueden revolver, les voy a decir que vayan a Okinawa y que la invadan. Y ya tienen ahí entretenimiento y no se me van a revolver. Entonces, en 1609, ellos, en la batalla de Keisho, invaden Okinawa. Además, fue una batalla que duró un poquito, 2 o 3 días, y conquistaron fácilmente. Disponían de mosquetones, que los portugueses en el año 1643 llevaron aquí a Japón, ¿verdad? Entonces tenían una ventaja táctica muy importante, los otros pues no tenían los mosquetones, y entonces no se puede hacer nada. Con mucho karate que supieran los pobres. Ya cuando se instaura la dinastía Meiji, pues ustedes saben que en Japón, hasta el año 1900 estaban prácticamente en la Edad Media. Existía el sistema de castas, samuráis, los campesinos, los comerciantes. Cuando se instaura la dinastía Meiji, es decir, la figura del emperador, hasta el año 1868 el emperador era una mera figura. No tenía capacidad política ninguna. Mandaba el shogun. En este caso, pues Tokugawa es el shogun que más tiempo mandó en Japón. Entonces se instaura la figura del emperador en Japón y a partir de ahí, pues ya se abre más lo que es la posición del karate ante Japón y ante el mundo. Eso se ve en la película esta de Tom Cruise, ¿no? De El último samurái, ¿verdad? Esas escenas que se ven ahí son de la guerra Roshin, ¿no? Cuando ya acaban con la carta samurái. Entonces ya el emperador pues, toma su posición de poder, ¿no? Y elimina al shogun de la figura de poder. Entonces, en el año 1900 aproximadamente se produce ya el levantamiento de la producción de armas que todavía Japón tenía desde que invadió el clan Satsuma la isla, y entonces pues se hace hay una apertura. Mientras tanto, la práctica era clandestina, en cuevas, en montañas, nocturna, pues sí se practicaba porque estaba prohibido, ¿verdad? Aunque también hay que decir que el primer redactorio de karate que se abre en Okinawa lo abre el maestro Kanji Bauma en el año 1889. El Tosu ya lo tenía clandestino en el año 1879, rompiendo la prohibición que empezó en esta fecha. Esto que vemos aquí son samuráis de clan Satsuma. En una clara ostentación de armas, esto es en la guerra Roshin, y lo que pasa es que no se ve muy bien, pero este que está aquí concretamente, estos que están aquí todos tienen caras de asesinos. Esta gente ha probado el filo de sus katanas en la carne de pobres desgraciados, desgraciadamente para ellos. Entonces, bueno, pues con esta gente hay que tener mucho cuidado. Pasamos a la diapositiva, por favor. Bueno, estamos hablando de que hubo una prohibición de armas. Entonces tuvo como consecuencia, pues, evidentemente, el ciudadano a pie o el guerrero pues, tenía que sustituir las armas físicas por sus armas naturales. Entonces, bueno, pues aquí vemos a un samurái con su armadura, y entonces, por eso decía el maestro Funakoshi, no, hay que tener las manos y los pies como espadas. ¿Por qué? Porque este viene con su lanza a atacarme, yo tendré que intentar con golpe romper su armadura. Y por eso la práctica con el golpeo al makiwara. Por eso hay movimientos rectos, profundos y contundentes. Y que kisatsu, matar de un solo golpe. En karate siempre se busca un golpe, no una combinación de golpes. Si nos vamos, por ejemplo, a las artes marciales chinas, Kung Fu, en Kung Fu se ven las escenas en las películas y se dan los pum, 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 vengan puñetazos y patadas, y siempre no muere el otro. Curiosamente, esas películas chinas de Kung Fu, las versiones occidentales, las peleas son más cortas, en las orientales son más largas. Una pelea de 5 minutos para nosotros es larga, porque en la China dura media hora la pelea. ¿Por qué?
porque ellos tienen muy clara y muy presente la idea del karma. Es decir, lo que nosotros hagamos tiene sus consecuencias. Entonces, el arte marcial chino no quiere acabar con la vida de la otra persona, sino que desista de su ataque para que no influya en el karma. Sin embargo, el japonés le da igual karma. El japonés dice, me va a matar a este, lo mato yo antes. ¿No? Pone en relieve la defensa de la vida antes de perderla. Por lo tanto, en karate eso no va. Por eso se busca solo un solo golpe. Cuando se ofendía a un samurái, se podía hacer tamishigiri. Si ustedes han visto una serie que se llama Shogun, del escritor James Clavell, que se emitió en televisión española en los años 80, protagonizada por Richard Chamberlain, en el papel de William Adams, que fue un inglés que con un barco holandés llegó a Japón, esto es real. Y Tokugawa lo interpretaba Toshiro Mifune, un actor muy famoso japonés. Bueno, pues allí, en una escena de la película, llega el señor del poblado, un samurái, y hay un viejecito, todos saludan y este no saluda. Entonces este saca su sable y le corta la cabeza. ¿No? Pues esto es lo que pasaba cuando se ofendía un samurái. El tamishigiri. Pasamos a la siguiente diapositiva. Después, en Okinawa, hay un cierre y una apertura de fronteras que influyen. Aquí vemos China, aquí está Okinawa, al sur del Japón. Por eso cuando yo digo la isla principal del Japón, Japón tiene varias islas. La principal es esta. Entonces, Okinawa pasa a ser también de Japón. Pero primero tiene contacto con China, que evidentemente aquí debajo también hay otras islas de otros países que también influirían. Y también por arriba Corea influiría aquí. Entonces, primero hemos dicho que Okinawa depende de China. Hemos hablado de las 36 familias, de estas familias que van para dar ejemplo a los okinawenses. O sea, ya empiezan las relaciones comerciales. Aparece el clan Satsuma, que invade, ¿verdad? Pero cuando el clan Satsuma invade Okinawa, los japoneses no son tontos y les interesaba mucho el comercio con China. Entonces, cuando había una llegada de chinos a comerciar allí a Okinawa, los mismos japoneses cambiaban sus ropas por las ropas clásicas chinas que llevaban los okinawenses, para que no se dieran cuenta que estaban invadidos, porque les interesaba el comercio con China. Ya aquí decimos que, además, cuando se instaura la época Tokugawa, el shogunato de Edo, que prácticamente fueron cerca de 500 años, hay una producción con el comercio exterior. El Japón ha sido siempre un país muy cerrado. Se ha abierto después de la Segunda Guerra Mundial, o ya durante la Segunda Guerra Mundial con la expansión imperialista. Pero hasta entonces era muy cerrado. Aparece aquí también la figura del Commodore Matthew Perry, en el año 1853. Aquí vemos unos grabados de la supuesta llegada, bueno, la llegada del Commodore Perry a Okinawa. Y entonces este hombre lo que quería es que los puertos de Okinawa y japoneses se abrieran a los marineros norteamericanos para que pudieran faenar en sus aguas. En principio, como estaban muy cerrados y no querían, pues el Commodore Matthew Perry llevó sus navíos de guerra a las costas y amenazó con formar una guerra. Entonces estos señores dijeron, bueno, no vamos a formar guerra, te dejamos que faenes aquí. Eso también influye. Después tenemos la restauración Meiji, ya hemos dicho, en la que el emperador pone fin al shogunato Tokugawa, la guerra Roshin, y después ya en el año 79, 1879, Okinawa se llama prefectura de Okinawa, y ya pasa a lo que es el Japón políticamente totalmente de Japón. El rey Shotai, que fue el último, porque allí había una casta de reyes en Okinawa, se exilia. Y aparece ya la militarización en Japón, que desembocaría en la guerra con Rusia y en la guerra con China, y en la posterior expansión de la Segunda Guerra Mundial. Un país rico y un ejército fuerte. Aquí tenemos la guerra china, que duró un año, y la rusa. También con Corea. Después tenemos, por último, ya la llegada de los americanos, ¿verdad? Que siempre están en todos fregados. Aquí tenemos la famosa batalla de Okinawa, la Segunda Guerra Mundial, que está recreada en la película Hasta el último hombre, ¿verdad? Esta reciente película que se ha hecho. Está la batalla del Pacífico, no quedó piedra sobre piedra en Okinawa, después de la batalla de Okinawa, y muchos documentos importantes que nos podrían servir hoy día para tener más riqueza cultural de karate se perdieron. Ya después, evidentemente, aparece la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, ya sabemos todo eso, las repercusiones que tiene, 250.000 muertos, ¿verdad?, en pos de la justicia y de la libertad del mundo. Como los americanos no pueden sacar a los japoneses de la cantidad de islas que estaban bunkerizados, pues entonces dijeron los americanos, ya está.
tiramos las bombitas sobre población civil y ya está, y acabamos con la guerra. Todavía lo siguen haciendo hoy en día. Además, con total justificación, ¿verdad? ¿Y lo que hacemos? No hacemos nada. Bueno, a ver si con el carácter lo podemos evitar. Bien, estos son unos grabados de pago de tributos de Okinawa, China, ¿verdad? Esto es lo que hemos hablado del Zapoishi, de cuando venía con toda su cohorte de gente a Okinawa. Aquí hay una foto del Comodoro Perry, que se quería que permitieran a los marineros norteamericanos faenar en las aguas orientales. Y aquí vemos una misión de Ryukyu. Ryukyu son las islas de Okinawa, ahí, en Japón. Ya no tenía que montar. Esto es como la romería de Rocío, que ahora está en boga, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Aquí vemos el castillo de Shuri. Esto es una foto actual, ¿verdad? Este castillo de Shuri fue totalmente destruido en la batalla de Okinawa. No quedó nada, se reconstruyó y en el año 1992 pues ya se consideró como patrimonio por la UNESCO de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que en el castillo pues, había nobles. Y los nobles siempre han estado más cerca de lo que es el tema guerrero, ¿no? Se entiende que una persona que es campesina pues no va a tener una alta formación marcial, en artes marciales, pero sí una persona noble, ¿verdad? Un samurái en este caso. Bueno, pues aquí en Palacio existía un arte que se llamaba el Moton Udundi, que tenía las siguientes características. No se permitía lucha en el suelo, porque si caías al suelo morías, por lo tanto no se podía caer, no se estudiaba la lucha en el suelo. Había ataques, los ataques a puntos vitales tampoco, porque como era una lucha contra varios adversarios, atacar un punto vital es muy difícil, por lo tanto eso no se estudiaba. La patada alta, tampoco, porque habría que ser capaces de dar una patada a cualquiera. La misma vestimenta que llevaban en palacio dificultaba hacer patadas altas y no se puede hacer un calentamiento. Aunque bueno, esto se puede un poquito, una persona que habitualmente hace elasticidad no tiene por qué calentar para una patada alta, pero bueno. La kata que fundamentalmente ellos desarrollaban es la kata gankaku, que significa grulla sobre la roca, o kata shinto, que es una kata, la kata ya saben ustedes, para que no lo sepan, son los movimientos que se hacen en solitario, se va a ir la persona practicando en solitario, que recrea una lucha ficticia contra varios adversarios. Entonces, esta kata gankaku está diseñada para luchar en pasillos y a diferentes niveles, por las escaleras del castillo. Y el kata naifanshi, kata teki, jinete de hierro, es para luchar con una pared a la espalda, por ejemplo, para defender una puerta o proteger a una persona que está justo a nuestra espalda si somos sus escoltas. Los funcionarios del castillo, los oficiales, pues esos señores son todos muy importantes. Matsumura, Asato, Itosu, Matsumora y este que es Arakaki. Todas esas personas han vivido en Okinawa y han tenido que ver mucho la difusión del karate. Pasamos a la siguiente. Bueno, el karate no se denominaba karate en principio. Primero se denominó Tode, Tote, Tode, Tuidi, Todi. Aquí vemos estos caracteres y estos de aquí. Este de aquí es igual que este, mano vacía. Este y este son distintos. Este es cara, que significa vacía, y este es el te, que es la mano. Este es el ideograma de la dinastía Tang. Por lo tanto, se quería decir que este arte marcial se practicaba en Okinawa, pero tenía influencia china. Por lo cual, ya con esto ya sabemos que tiene influencia china, ¿verdad? Aquí vemos en el castillo de Okinawa, antes de que fuera destruido por los americanos, esto ya a principios del siglo XX, 1910, 1912, que el sistema de karate se metió en el colegio. Y aquí vemos al instructor subido aquí en esta tarima, y como los niños están haciendo el primer movimiento de la kata taikushina, en este caso de Yenshonan. Pasamos por favor siguiente. Este ya es muy importante, antes lo hemos visto aquí abajo de la fotografía, Kanga Tode Sakugawa. Este hombre es el padre del karate okinawense. ¿Por qué? Porque estructura y sistematiza el arte del karate. Él enseñaba hasta dos katas, Seisan y Naifanshi, Angetsu y Teki. Ya fue el primero que llamó al arte, le puso un nombre, dijo Tode, lo que hemos visto antes. Su maestro fue chino, Keishin Takahara. Ya volvemos otra vez a ver las influencias chinas. Al lugar de práctica lo llama dojo y establece unas normas de práctica, el dojo-ku. Aquí perfeccionar el carácter, tener fe, ser laborioso, respetar a los demás, refrenar y prevenir la violencia. Con esto, si esto que está aquí nosotros lo empleáramos en nuestro día a día, no habría problema, ¿verdad? Pero es muy difícil, lo que hemos visto antes de la miseria humana y toda esta historia de nuestro Miyagi. Pasamos a la siguiente.
principio karate Tode, mano china, de la dinastía Tang, ¿verdad? Pero pasó a llamarse karate, mano vacía. Pues ese cambio de denominación, ¿por qué se produce? Pues se produce básicamente porque cuando el karate sale de Okinawa y pasa a Japón y China nunca se llevaba bien. Entonces, ahí no gustaba a los chinos en Japón. Hubo que cambiarle el nombre. Entonces, bueno, el primero que dicen, que es Shogo Hanashiro, que establece de Tode, llama al karate como karate, la redundancia, lo hace en su libro Karate Shoshugen, Karate Kumite, en el año 1905-1906, aunque también hay algunas tendencias que dicen que eso es falso, que es para quitarle la autoría al maestro Funakoshi, que en su libro Karate Dokuhan, en el año 1935, ya lo llama karate. Pues es cierto, no podemos saber si es cierta, yo lo menciono para que quede constancia. Después hay una reunión de maestros que la sponsoriza un periódico okinawense, el Ryukyu Shimposa, el Ryukyu Shimpo Press, más conocido como Ryukyu Newspaper Company, hace una reunión entre maestros okinawenses, todos estos son muy conocidos, Shomo Hanashiro, Shotoku Kian, Miyagi, que está aquí otra vez, y entonces, bueno, ellos acuerdan una serie de cosas a tener en cuenta. Renombrar el Teo Tode como karate, unificar las escuelas de Okinawa, organizarlas, meter el karate en las escuelas okinawenses, crear una asociación, la Shinkokai, para que esté pendiente de que eso se va a decir en condiciones, y unificar las cartas manteniendo la forma de cada escuela y creando cartas unificadas. Eso no se ha llegado a hacer. Pasamos a la siguiente. Eso es importante para que sepan ustedes por qué se llama, de Tode se llama karate, que no se ha llamado siempre karate, primero fue Tode, mano china. Te voy un poquito rápido porque si no la compañera que viene atrás, si yo con el micro no paro de hablar, a lo mejor estoy metiendo mucha información. Bueno, después vamos a hablar un poquito de la historia del karate moderno, brevemente. En primer lugar, decimos que el karate sobre 1900 llega a la escuela secundaria, después llega a la escuela primaria. Aquí vemos la fotografía de antes que hemos comentado. Pasó a ser asignatura obligatoria en 1904. Allí se llamaba Toui Jutsu. Todavía no se llamaba karate, hemos visto que es en 1930 y tanto, ¿verdad? Este señor que está aquí, el maestro Tosu, que fue maestro de Funakoshi, de Isshin Funakoshi, fue el que lo introdujo. Después, bueno, Funakoshi Isshin hace una serie de demostraciones en la isla con Itosu, hace también demostraciones en Japón, y eso pues va calando en Japón y hace que se vaya desarrollando. Y después de la Segunda Guerra Mundial, el general MacArthur estableció una prohibición de lo que era la práctica marcial, porque él consideraba que si los japoneses practicaban sus artes marciales, por ejemplo, el jiu-jitsu, el judo, el karate, o el kendo o el iaido, pues podía haber un remanente del espíritu imperial japonés y podría haber revueltas. Entonces él prohibió que se hicieran prácticas marciales. Pero bueno, el karate consiguió eludir la prohibición muy astutamente. Volvemos a remitirnos a lo que dijo el maestro Funakoshi. El karate es el arte marcial de la gente inteligente. Fue el único que se permitió practicar mientras estuvo allí el general MacArthur. Entonces, bueno, cuando el maestro Funakoshi, hay una exhibición muy importante que el maestro Funakoshi hace en Okinawa, que es frente al heredero Hirohito, heredero del imperio japonés Hirohito, en su parada a Europa en el año 1921, ve una exhibición en la que Funakoshi interviene. Entonces Hirohito, cuando fue a Okinawa, dijo que le gustaban mucho los paisajes, el drenaje de la fuente del dragón del castillo de Churi y el karate también. Y eso fue muy importante, porque ya el futuro emperador se fijó en el karate y eso fue un salvoconducto para que Funakoshi lo llevara a Japón. Pasamos a la siguiente foto. Aquí hemos hablado del karate de la escuela, como trabaja el maestro Tosu, aquí está el maestro Funakoshi de joven, este de aquí, bueno, perdón, este de aquí, que se parecen, ¿verdad? Dice, todos los chinos son iguales. No, son iguales no son. Ya cuando uno ve muchos chinos y japoneses se da cuenta que hay un chino y un japonés, ¿verdad? Que están entre ellos por ver. Yo ya he visto algunos y más o menos diferente un poco. Entonces, supuestamente dicen que este señor es este de aquí. Yo no sé si este se parece a este otro. Yo creo que esto son los problemas que hay en internet, con la información. Está muy diseminada y tiene fallos. Hay que ir verificando las cosas, ¿verdad? Bueno, el karate hemos dicho que uno de los elementos importantes es que pasa a la escuela de Okinawa. En el año 1902, este señor, que era un comisionado escolar, fue a Okinawa. ¿Qué casualidad que cuando va a Okinawa, en su programa de bienvenida le hacen una exhibición de karate? Y entonces este hombre, a raíz de eso, escribe una carta al Ministerio de Educación japonés
pues indicando que el karate es importante y se oficializa en las escuelas de Okinawa. Primero apareció en la escuela secundaria de Aichi y después en la escuela normal japonesa. Aquí se incluyeron las katas Heian, ¿verdad?, que los practicantes conocen, que son creadas por el maestro Tosu, donde se eliminan las técnicas peligrosas. Y consistía en la enseñanza en repetir la kata, la foto que hemos visto en el patio del castillo, haciendo una y otra vez los movimientos, ¿verdad? Y como katas superiores, bueno, las katas Heian ya sabéis que viene la kata de Kanku, Gion y Masai. Pasamos a la siguiente. Otro elemento importante también a la hora de que el karate pase de Okinawa a Japón es su contacto con la Armada Imperial Japonesa. Estos señores son almirantes. Si estos señores ponen sus ojos en lo que es el karate, eso va a ayudar a que se tenga una buena acogida en Japón, ¿verdad? Bueno, pues el primero fue Rokuro Yoshiro, que es testigo de una exhibición en Okinawa del año 1910. Después, 2 años más tarde, la flota imperial, al mando del almirante Dewa, desembarca en Okinawa, en Shuyo, y este almirante Dewa, que es este que vemos aquí, se lleva a personal de confianza y recibe clases de karate por parte de Funakoshi, que hemos visto antes. Por lo tanto, ya estaba saliendo el karate de Okinawa a Japón. Y después, evidentemente, todos esos contactos que Funakoshi hace con estos almirantes, después le van a ayudar cuando llegue a Japón. Almirante Takeshita Isano y almirante Rokuro Yoshiro, que es de aquí, a que Funakoshi en Japón le da instrucción a sus nietos en la casa de la almirante. Entonces, como hemos dicho, ya pues hay un interés por clase alta en el karate y esto ayuda a una dispersión posterior con más facilidad. Esto que vemos aquí es la insignia de la Armada Imperial Japonesa y este es el sello imperial japonés. ¿Ah? Bueno, aparte de esto, pues evidentemente diversos maestros ayudaron a que el arte marcial del karate, o el tobe, depende de la fecha, se difundiera por lo que era la isla. Primero, Funakoshi junto al Tosu, que es el señor que hemos visto antes tan serio, ¿verdad?, con ese bigote tan poblado, pues hace exhibiciones con su maestro y con Funakoshi. Entre el 14 y 17 hay diversos maestros como Mabuni, Motobu, Kian, toda esta gente de aquí, que hace demostraciones por la isla. Y da también conferencias y charlas, como estamos haciendo nosotros aquí, ¿verdad? Y eso implica que ya no es tan secreto, no se practica en secreto, no es tan secreto, ya se acabó el oscurantismo, ya se difunde karate. Veamos alguna fotografía de la época. Podemos pasar al siguiente. Entonces, en definitiva, en la isla de Okinawa, primero va a la escuela, después hay demostraciones y exhibiciones, conferencias y charlas, y después la Armada japonesa visita la isla y se interesa por el karate. Ya hemos visto la prohibición de armas, la influencia que tenía el castillo de Churi, que todo eso hace que el karate se vaya desarrollando en la isla de Okinawa. Pasamos al siguiente. Esa es la foto del castillo de Churi. Bueno, esto es sencillamente para que ustedes hagan una idea de los distintos estilos que había. Realmente karate no tiene estilos. Lo que pasa es que hoy día se ha estilizado. Karate es uno, es karate. Da igual que sea Nagoryu-ryu, Shotokai, Shito-ryu, Kyokushinkai, da exactamente igual. Al final siempre es lo mismo. Aunque hay una pequeña diferencia que ahora vamos a ver. Entonces, bueno, hay 2 ramas. Shorin y Shorei. Eso tiene que ver con influencia china. Shurite, Tomarite y Nahate. Esas son regiones de Okinawa. Shuri, Naha y Tomari. Y si le añadimos la palabra te, porque decir el karate de Shuri, el karate de Tomari y el karate de Naha, ¿verdad? Con sus diversas diferencias. Bueno, aquí aparece en primer lugar el maestro originario, que tendrá más arriba otros maestros procedentes de China, pero si no nos perderíamos ya en la noche de los tiempos. Aquí está Sakugawa, aquí está Igaonna, este viejecito Arakaki Seisho, ¿verdad? Aquí ya pues, aparece este muy famoso, Sotobushi Matsumura, aquí aparece Hasato y Tosu, que eran maestros de Funakoshi, que es la figura fundamental de esta posición en Funakoshi. Y ya estos más modernos, Egami, Nakayama, Yoshitaka, Hirono Yosuka, aquí vemos en la otra rama, Matsuda Suyama, Kyokushinkei, este de aquí lo ven Yamaguchi, aquí está, este también es muy curioso porque toma de aquí y de aquí, que es Shitori, por eso Shitori tiene muchas cartas, porque toma de esta parte de aquí y de esta parte de aquí, y en su carta diferencia. Entonces está la siguiente, por favor. Hemos visto Nahate, Shurite, y este sería Tomarite, la rama de Tomarite. Este es el maestro originario, el siguiente el maestro, y este es uno más reciente.
pero eso no importa, realmente, porque sepan ustedes que se van transmitiendo los conocimientos de unos a otros. Y esto hace que salgan diversos estilos. ¿Por qué? Porque esto me practica de una manera y este de otra, aunque lo haya enseñado este de aquí. Entonces se va diversificando después. Pasamos así. Los estilos. Pues no han existido nunca los estilos. La kata, los movimientos que hacían los karatecas, pues recibían el nombre de la persona que hacía la kata. En japonés, cuando se pone la sigla no delante, es como el genitivo sajón inglés. Matsumura no Basai. El kata Basai del maestro Matsumura. Sueyoshi no Kon. El kata de voz del maestro Sueyoshi. Pues entonces, se le da el nombre a la kata, pero no había estilo. Yo me sé Matsumura no Basai. O yo me sé Sueyoshi no Kon. Ya sabía uno que eso venía del maestro Matsumura y del maestro Sueyoshi. Entonces, era muy clásico en Okinawa que se recibía enseñanza de varios maestros, no de uno solo. Por lo tanto, si quiere eclecticismo. El karate es solo uno, que venga de varios. Se coge de aquí, pero es solo uno. El mismo maestro Soru Miyagi recibió enseñanza de Kami Gaona y de Anko Itosu. De esos dos, crea una kata que no tenían su estilo, de su líder, el Fukyuga, en fin, que se van cogiendo de un sitio y de otro. Entonces, claro, como he dicho, depende de la forma y de la forma física y del carácter de cada uno. El carácter va cambiando. Y después hay también tendencias y estructuras entre los practicantes, ¿no? Como hemos hablado al principio de la charla acerca de por qué se pone un evento hoy cuando tenemos esta charla, si lo sabes, es una cultura. Pues ya hay una tendencia distinta. Y después tenemos en la isla de Okinawa, porque es una isla de 1.200 kilómetros cuadrados, las poblaciones están cercanas, por lo tanto, los maestros deben conocerse y también intercambiar información. Aquí estamos viendo a maestros funakoshi. Maestro Mabuni, por ejemplo, esto se conocen. Aquí una reunión, funakoshi otra vez, Motobu, aquí vemos otra vez a Mabuni. Entonces, esta gente siempre se conoce e intercambia información. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, estos son distintos escudos, bueno también saber un poquito de escudos, ¿no? De los logos, de los estilos, ¿no? Aquí está el Shitori, el Mabuni, el tigre del maestro Funakoshi, Shotokai, de Shigerugami, ¿no? Aquí los de Ryu, Kyokushinkai, Wato Ryu. Estos son más japoneses y estos son más de la isla de Okinawa, a excepción de este Hoyukai, una variante de Goju. Ahí vemos Masudashi Ryu, es una Nagamine, Kambun Weshi, Oshiryu, y Shiryu de Tatsuo Shimabu. Qué bonito este escudo, ¿verdad? Pasamos. Y ya que estamos hablando de logos, pues como aquí yo practico Shotokai, como casi lo que practicáis aquí, ¿verdad? Pues es importante que sepáis de dónde vienen los escudos, ¿no? Este es el símbolo de Shotokai. El círculo, el triángulo y el punto. El triángulo es el polígono indeformable por antonomasia. Quiere decir que lo que aprendéis es fuerte, es indeformable. El punto del centro indica seriedad, que lo que hacéis es serio. Y por último lugar, esto quiere decir que siempre estás aprendiendo, revisando todo, y que cuando el alumno de Shotokai recibe su quinto dan, se le da un cinturón blanco. Quiere decir que vuelve otra vez a los orígenes, ¿sabes? Porque el Shotokai es un estilo tradicional que solo tiene 5 danes. Después hay otros estilos que tienen más danes, hasta 10. El nuestro solo 5. Aquí aparece otro logo muy conocido, ¿verdad? Que aparece en muchos documentos. El tigre del maestro Funakoshi. Este tigre se lo dibuja este señor que está aquí, que es Juan Kusugi, que era un dibujante, un artista japonés. Y le hizo este logotipo. Este logo no hace de cero. Aquí vemos estos tigres de aquí, de dinastías chinas, que él coge para hacer este otro. ¿Verdad que se parece mucho a este? Lo ha copiado. Lo ha cambiado, lo ha copiado. Sin embargo, aquí vemos detalles. El rabo está enroscado hacia adelante, aquí está hacia atrás. Entonces, esto parece que es una posición de miedo del tigre. No, quizás lo que quería decir es que el estilo de lucha del maestro Funakoshi era de defensa. Y si lo pone así, pues parece que es más agresivo, así reduce la agresividad, ¿verdad? También hay una controversia con este kanji que está aquí, que muchos dicen que es la firma de Juan Kosugi, y otros dicen que significa escrito por una persona anciana. Bueno, porque este logo se utilizó en esta portada de este libro, que es Karate no Kyuhan del maestro Funakoshi. No se sabe muy bien lo que significa, no le podemos preguntar a Juan Kosugi, por desgracia. Entonces, bueno, pues esto para que sepáis un poquito, ¿no? Entonces, cuando el logo también significa el Tora no Maki,
un tratado oficial de un arte, para darle seriedad a lo que aquí está dentro. Este libro es muy importante. Si ustedes los que practican karate no se han leído este libro, ya van tarde. Este libro hay que leérselo. El karate de Okinawa del maestro Funakoshi. Pasamos al siguiente, por favor. Bueno, aquí muchas palabras, pero vamos a ampliar mucho. Básicamente ya hemos visto antes el árbol donde se magnifican los distintos estilos. Hay dos. Hay estilos en definición. Ven ustedes aquí Tomari, Shuri y Nagi, poblaciones de Okinawa. Están muy cerca, una de otra. Sin embargo, hay diferencia entre la forma de hacer entre unos y otros. Shurite, Nagate, Tomarite. Te dicen aquí que Shurite las cartas son más vivas, que las posiciones son más amplias y más bajas, los desplazamientos rectos, movimientos rápidos, técnicas directas de puño, prevalece la fuerza muscular y la violencia. Y después, por ejemplo, el Nagate dice que hay una suavidad de tensión, que prevalece la energía interna, que la utilizaban los guardias del puerto y entonces se utilizaban unas posiciones para que se fuera a establecer las embarcaciones. La posición Sanshi y la posición Teki, para cuando estaban en el barco y no te cayeran. Y el Churi, pues como no había puerto, pues para los pies a caballo. El Kibadashi, del caballo. Y el Tomarite es un estilo que ya hoy día está perdido prácticamente. Digamos que tiene más influencia de Churi porque está más cerca, pero también parece que tiene influencia de nada. Bueno, el caso es que estos estilos que proceden de estas poblaciones tienen influencias chinas, estilo externo y estilo interno. Pasamos al siguiente. Entonces, el estilo externo se llama estilo externo porque tiene influencias extranjeras. El interno no tiene influencias, es más puro, más chino. Entonces, tenemos dos ramas, como he dicho, la Chorin y la Chorei, que lo veíamos antes cuando pusimos a los maestros. La Chorin, el Churi y el Tomari. Churite, Tomarite. Y la Chorei, el Nagate. Entonces, básicamente, decir que el Nagate utiliza movimientos circulares y distancias cortas. Este Nagate es el Goju Ryu. Tiene claras influencias chinas, movimientos circulares, posiciones muy cerquitas. Y después tenemos el Churi y el Tomarite, movimientos rectos y distancias más largas. Eso es lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, el Kata Kankudai, pues este Churite. El Kata Hanketsu podría ser de Nagate. Pasamos al siguiente. Bueno, este es lo que está aquí, que ya lo hemos visto en diversas fotos y aquí también el maestro Funakoshi. Este es el padre del karate moderno. Hay muchos maestros, pero este es el que consigue llevar el karate de Okinawa a Japón y de ahí al resto del mundo. Por lo tanto, a él le debemos que nosotros podamos practicar hoy día karate, fuera de Japón. Fue alumno de Asato Eitosu desde los 11 años de edad, recibía enseñanza nocturna por el tema de la prohibición que ya hemos hablado antes, y él lo que hacía básicamente era repetir las cartas una y otra vez hasta que el maestro le decía bien, 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 y entonces le decía el maestro Funakoshi, ¿me puede usted enseñar otra? Pero claro, dice que se llevaba 3 años haciendo lo mismo. Aquí hoy día ponemos a una persona a hacer una carta 3 años y entonces a los 3 días se va del doble. No se puede hacer aquí la gente no tiene esa paciencia. Bueno, hemos dicho también que hubo exhibiciones, ¿verdad? En el 1906 por Okinawa, Mitosu. Funakoshi va en el 1915, 16, 17, no sabe exactamente, va al Butokuden de Kioto a dar una exhibición que no tiene ninguna repercusión. Después aparece la que hemos comentado, el príncipe Hirohito, heredero del imperio japonés, que esa sí fue importante. Y a partir de ahí le da el salvoconducto y va al año siguiente a la gala gimnástica nacional, la Dai Nihon, va a la gala gimnástica nacional, y ya la Dai Nihon Butokukai de Japón, que es la Asociación Nacional de Arte Marcial de Japón, con años posteriores va a reconocer el karate como un arte puro. El arte puro pues era el kendo, el iaido, el jiu-jitsu, pero el karate no estaba reconocido como arte puro. Cuando fue reconocido, pues ya era el impulso definitivo. Funakoshi se asienta en Japón para difundir el karate y en principio da unas clases en una residencia de estudiantes muy humilde, en Meisei-yuko. Trabaja como ordenante, el maestro Funakoshi es samurái. Y el hombre tiene que, entre comillas, bajar y ponerse a barrer y hacer distintas cosas que nunca había hecho. Fue duro para él y además enseñaba karate. Por tanto, lo que este hombre hizo tiene mucho valor. Y por eso yo lo pongo en valor aquí. También dio clases en el Tabata Popular Club, que era un club de intelectuales del que Kusugi, que es el que hizo el logo, era el presidente. Pero los intelectuales no querían esforzarse y entonces Maestro Funakoshi los dejó porque no querían esforzarse del karate.
Y después es muy importante también los libros. Este hombre escribió varios libros, el primero de ellos, Ryukyuken Potodé, que es el que le dio fama y más alumnos. Tengan ustedes en cuenta que Karate era desconocido en Japón, entonces los libros ayudaban mucho a la difusión. Y después ya, con 56 años de edad, hace una exhibición en la sala Jinshin, en Tokio, y a partir de ahí el karate va a la universidad, que ahora veremos que es muy importante. El maestro Funakoshi también recibe enseñanzas del maestro Matsumura y Yuna Ito. Ya hemos dicho que en Okinawa un mismo año personal recibe enseñanzas de varios maestros. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, esta es la sala del Meisei-yuku. Vemos la alfombrilla de tatami, como está levantada. Esto es un piso auténtico de práctica. La gente se queja ahí mucho porque no me gusta el suelo, no sé cuánto. Yo practico en cualquier parte, descalzo. Entonces, en general practicamos así. Ahí vemos una señorita. Pero el karate también que son señoritas. Ya estamos viendo una posición abierta. Que dicen mucho que esto se debe al maestro Shitaka, que ya veremos más adelante, hijo del maestro Funakoshi, que establece posiciones más abiertas. Las están abiertas aquí. Ya vemos aquí cómo está inclinado el cuerpo. O sea, la distancia, el hikite, el puño cerrado. Luego hay muchas cosas que se dicen, pero que no son ciertas. Esta sala hubo un terremoto y se destruyó, ¿vale? Era un comedor, dicen otros un salón de conferencia, pero bueno. Y también vemos los cinturones, ya hablaremos de los cinturones ahora. Pasamos al siguiente, por favor. Bueno, ya hemos dicho que el karate va a la universidad. Ya sale de Okinawa, el maestro Funakoshi va a Japón y lo lleva a la universidad. Aquí vemos el primer dojo o zona de práctica en el campus de Mita, en la Universidad de Keio, en el año 1924. Ahí vemos el Makiwara, del que hemos hablado antes, ¿verdad? Puesto fuera, de la nieve, tenía que haber frío aquí dentro, ¿verdad? Y aquí vemos maestro Miyagi y maestro Funakoshi. Siempre están juntos. No van uno por cada lado. Se llevan bien los maestros. Es importante llevarse bien. Pero es difícil, ¿verdad? Es difícil llevarse bien. Pasemos al siguiente. Bueno, hemos dicho que en el año 24 se crea el primer club de karate en Keio. Después aparecen hasta el año 1930 12 dojos universitarios más, que todos los dirige Funakoshi. Esta foto que aparece aquí, que todo el mundo dice que es el dojo Shotokan, eso no es el dojo Shotokan, eso es el Kodokan de Judo, para que ustedes lo sepan. Lo saben porque aquí ustedes han escuchado, pero después verán ustedes muchos catetos que dicen que esto es Shotokan, que no es Shotokan, esto es el Kodokan de Judo. Entonces, bueno, en la universidad se difunde el karate a un público más elevado, más culto, entre comillas, vamos a decir. En la universidad donde se le pone nombre a las técnicas, en Okinawa no se le llamaba al puño Suki, eso lo ponen los universitarios, nombre también a las posiciones, en Kusudashi, Ibadashi, Tokusudashi, y las distintas zonas de golpeo, ¿verdad? Todo eso se hace en la universidad, digamos que se codifica en los estilos. Pasamos al siguiente. Bueno, aquí vemos fotografía, el kumite era un rudimentario, esto en Takushoku, en el año 50. Aquí vemos también práctica de Makiwara. Aquí vemos cómo los señores están practicando en una azotea. Por tanto, pueden practicar en cualquier lado. Pasamos. Aquí tenemos a maestro Funakoshi, más anciano. Y aquí aparecen sus retaídos de libros. Yo he puesto en el vídeo lo más importante. Ren Tango Shinto De, Karate no Kyohan, muy importante. Karate no Jinu, también importante. Y esta autobiografía, Karate no Mi Camino, se la puede leer cualquiera, que es muy interesante. Esa se la puede leer cualquiera, porque estos libros son más técnicos, pero este es muy interesante. Karate no Mi Camino. Muy pequeñito, una autobiografía y se entera uno de bastantes cosas. Contadas por el puño y letra del maestro Funakoshi, que era profesor de escuela. O sea, una persona culta, que no cualquiera. Entonces, su primer libro es el Ryukyuken Potodé, el que da más salud y más fama, que tenía esos diagramas para desarrollar los movimientos. En el incendio, hubo un incendio en el terremoto Kanto en el año 1903, las planchas originales se pierden y después aparece el Tango Shinto De en el año 25, que como no hay mal que por bien no venga, pues ya no aparecían estos diagramas, sino que aparecía el maestro en la pose de la fotografía y por lo tanto hoy podemos ver al maestro practicando con su fotografía gracias a ese hecho. Pasamos así. Bueno, estos son distintos maestros con sus libros. Cuando tengamos que ver algo, es interesante que sean de personas respetadas, no de cualquiera. Por tanto, mire usted, aquí tiene
Funakoshi y sus 4 libros, Mabuni, Chōjū Miyagi, estos son libros interesantes para eso, ¿verdad? Muchos de estos no están disponibles, solo están en japonés y algunos en inglés. Pasamos a la siguiente. El maestro Funakoshi era profesor de escuela y era una persona muy culta. Por eso es el padre del karate moderno, porque él es el que lo difunde en Japón. Entonces, hemos dicho, el maestro Funakoshi hace exhibiciones en Okinawa. Hace una exhibición en Okinawa ante el príncipe heredero Hirohito. Y a partir de ahí va a Japón y empieza a desarrollar su karate. Entonces, el maestro japonés era de sus pocos compatriotas que sabía hablar y escribir japonés perfectamente. Pero lo que se hablaba en Okinawa y se escribía no era japonés. Entonces, eso es una barrera, que este hombre la salvó por su cultura. Después era culto, bien formado. Tenía una oratoria adecuada, sabía hablar, porque aunque ya hemos dicho que una persona puede ser técnicamente muy buena, si después va a hablar y el hombre no sabe expresarse, pues le quiere decir que todo lo que sepa. Tiene que tener presencia y saber decir las cosas adecuadamente. Tenía buenos contactos en Japón. Hemos hablado de los almirantes. El maestro Jigoro Kano de Judo, ahora lo veremos, también influye mucho. Las exhibiciones que hizo con Hirohito. También fue muy inteligente. Bueno, esta foto que ven ustedes aquí aquí vemos al maestro Funakoshi, que también utilizaba elementos visuales con fotografías y diagramas para que lo vieran los demás en sus exposiciones. Y estos son karatecas del Kodokan. Estos señores son 2 cinturones negros. Están muy resabidos en artes marciales y están prestando atención a este hombre. Por lo tanto, lo que está diciendo tiene que ser muy interesante. Entonces, él eliminó del karate la técnica de ilusación, agarres y derribos. ¿Por qué? Porque ya en Japón existía el jiu-jitsu, el judo, el aikido, el jiu-jitsu. Por lo tanto, él dio una cosa nueva, golpes con manos, con pies, con puños, que eso allí no existía y lo hizo más atractivo para los japoneses. Además, escribió libros, artículos en prensa y también es muy importante conocer las reglas de etiqueta japonesas, que son muy importantes. Las reglas de etiqueta japonesas son muy importantes. Pasamos así. Bueno, ya hemos dicho que algo hemos comentado de la problemática de difundir el karate en Japón. En primer lugar, había los contras. Los okinawenses eran considerados pueblerinos. Por lo tanto, los que de allí venían, pues no teníamos interés. Hasta que en el año 79 no pasa a ser Okinawa, oficialmente de Japón, llamándose el prefectura de Okinawa, pues no se le prestaba mucha atención. Y el karate no era un arte bu, no era un arte marcial japonés. Hasta que en el año 1933 la Dai Nihon Budokukai lo reconoce. ¿A favor que tenía? Pues que era un estilo de lucha que incluye golpes y puños que no tenían. En el judo no se dan golpes ni puñetazos, ni en aikido. En aikido se espera que haya un ataque. Y está todo basado en los movimientos del sable. Pero el karate no tiene eso, o sea, el karate tiene golpes. Y además también se comprobó que cuando se produce la expansión imperialista japonesa, los reclutas del ejército imperial tenían un entrenamiento físico más potente que los japoneses. Por lo tanto, se incluyó como complemento a lo que era la puesta en físico de los reclutas, para lo que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Pasamos al siguiente. Bueno.